Estamos. Somos lo que somos y estamos lo que estamos. Buena, ¿cuál es su apellido? Paredes. Paredes Andrés. ¿No? Media falta, no mentira. Así, tranqui, ¿viste? Ah, mentira. Es para ponerle presente, Baje el cuchillo. Bueno, nosotros en nuestra última clase habíamos visto que hay dos tipos de éticas, las humanistas y las éticas poshumanistas. Habíamos como mencionado esto, dijimos le vamos a poner un pinche en nuestra pared de corcho imaginaria y no lo vamos a profundizar hasta la próxima clase. Bueno, llegamos a la próxima clase, así que vamos a profundizar esto. Ahora, cuando vimos a Sabater, dijimos que Sabater era un representante de la ética humanista, ¿no? Y como representante consideraba que ¿qué es lo que considera la ética humanista? A ver, ¿se acuerdan? No sé. ¿Pueden recordar sin papeles? ¿Cómo? ¿Cuál es la característica de la ética humanista? ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es la idea central de la ética humanista? ¿Cómo? No, el Sabater defiende la ética del querer, que es una ética humanista. ¿Qué dijo usted? No, la libertad es un tema que elige Sabater, pero no necesariamente es lo central de la ética humanista. ¿Qué es lo central de la ética humanista? De la ética humanista. No, la felicidad es lo que elige Sabater como objeto de estudio. No, los valores es objeto de toda ética, sea humanista o no humanista. Ninguna ética tiene como ausente los valores. ¿Qué es lo central de la ética humanista? A ver usted, todas las respuestas respondió en usted. ¿Qué cree usted que...? ¿Y si tuviese que apostar? Y bueno, yo también recién llego. Los dos recién llegamos. Si tuviese que apostar, ¿qué sería lo central de la ética humanista? Sí. Apueste. Lo peor que puede pasar es un 1. No, mentira. No, este es el momento para equivocarse. Todo ha respondido mal, así que lo único que puede hacer es también responder mal. ¿Cómo se llama el documento de la ética animal? No estoy hablando de la ética animal, estoy hablando de la ética humanista, cuando en la clase de Sabater. Sí, así se llama la ética de Sabater, pero ¿qué es lo central de la ética humanista? Que está pensada para y por los humanos. Exactamente. La ética humanista considera que el problema del bien o del mal es un problema de un solo ser, el humano. No, pueden existir miles de millones de seres extraterrestres en el universo y ninguno de ellos tiene lugar ético. Ninguno de ellos hacen reflexiones éticas. Ninguno de ellos problematizan la ética. Bueno, ¿cómo es su apellido? ¿Cómo es? Ramos. Ramos. ¿Y las dos personas que acaban de entrar? García Mariana. García Mariana. ¿Y usted? Murúa Mariana. Murúa. ¿De dónde es el apellido Murúa? ¿De dónde es el apellido Murúa? Es la primera vez que lo escucho, no lo conocía. Y yo sé. Oh. No me sé
Me suena portugués por el tipo de acento, Murúa. Me suena como de Portugal. Bueno, tarea para la casa, averigüe de dónde es su apellido. En una de esas se saca ciudadanía portuguesa y... Es importante saber de dónde uno viene porque quizás te da pistas para saber hacia dónde uno va. Bueno, la ética humanista se caracteriza por decir lo siguiente: el problema del deber, el problema del bien y del mal es un problema de humanos. Nadie se hace más la pregunta del bien o del mal más que el humano. Ni los extraterrestres, ni Dios o los ángeles, si ustedes creen en Dios, ni los animales, ni las plantas. El único ser capaz de pensar en el bien y en el mal son los seres humanos. Por eso es una ética humanista, porque es el humano el que piensa en eso. Por lo tanto, se está considerando que el humano es el único capaz de reflexionar moralmente. Esto es mi dislexia que salta y me pone doble X. Doble X, ¿qué palabra tiene doble X? Ninguna, yo le puse doble X, ¿no? Reflexionar moralmente. La ética, dice la perspectiva humanista, empieza y termina en el humano. Empieza en el humano y termina en el humano. No llega a otros seres no humanos. La ética humanista no piensa en los otros seres, no piensa en otras posibilidades más que el ser humano y más que las posibilidades humanas. En tal sentido, es una ética que considera a la inteligencia y a la razón humana como el centro, desde el cual emana todo el pensamiento ético. Tal es así que Sabater habla constantemente de la decisión, de cómo uno calcula qué quiere hacer, qué busca. ¿No? ¿Recuerda cuando Sabater hablaba de la conveniencia y que uno elige lo que le conviene? Elegir supone razonar, reflexionar. Reflexiono sobre mis posibilidades y mis alternativas y tomo una decisión. Esa decisión es un ejemplo de libertad. Soy un ser libre que elige. Eso dicen las éticas humanistas. No, la libertad estaba, pero no estaba donde yo estaba preguntando. No. Era la respuesta a la 15ª pregunta. Yo estaba acá. Ahora. ¿Necesita algo? ¿Le molesta el ojo? Ok, pensé que le había pasado algo cuando venía, ok. Y encima el polvo acá no debe ayudar, ¿no? ¿Y no ha pensado convertirse en pirata y venir con un parche? Nadie le va a decir nada. A lo sumo le va a decir ¡arr! Sí. No es vergüenza usar un parche. Y encima queda más copada, ¿viste? ¿Usted qué vino? Vine en mi barco, ¿viste? Lo cual es una proeza en el desierto venir en barco. Bueno, lo que hay que entender acá es que esta perspectiva ética es de las que más historia tienen. Si nosotros hacemos un arco de la historia del pensamiento humano, desde sus orígenes, allá hace 20.000 años antes de nuestra era, hasta el siglo XXI, es decir, hoy en día, vamos a encontrar que el problema ético ha tenido principalmente una expresión humanista. La ética ha sido de manera predominante humanista. ¿Será porque los otros seres no podían hablar? ¿Será porque nosotros teníamos la voz cantante? No lo sé. Pero el hecho es que en la historia de la humanidad, la mayoría de las éticas son humanistas. Pero eso no implica
que haya existido una corriente de pensamiento subterránea, bajo tierra, ¿no?, en subterfugio, que iba en contra de esto. Siempre fue de alguna manera dejada de lado hasta la década del 60, donde ciertas evidencias de la biología dio fuerza a esta corriente que ahora es tan fuerte como la ética humanista. Es igual de fuerte. Por mucho tiempo no tuvo la misma fuerza, no tuvo la misma influencia. Fue más como por debajo. Pero a partir de la década del 60 y llegando al hoy, tenemos estas dos grandes corrientes éticas. La humanista, que es la que acabo de explicar, y ahora la poshumanista. La poshumanista. La ética poshumanista parte del hecho de entender que la cuestión ética no se reduce al habla. Si ustedes se ponen a pensar, cuando veíamos a Sabater, la ética se caracterizaba en lo que la gente podía decir sobre lo que quería. La ética poshumanista parte del hecho de que quizás vos no podés verbalizar, pero no por eso estás fuera de la reflexión ética. Porque el hecho de tener el habla como criterio deja mucha gente. La gente que no puede hablar, de repente que no entra en el problema ético, ¿no? La otra cuestión que señalan las éticas poshumanistas es que el problema del deber y el problema del bien y del mal tiene que ser pensado sobre todos los seres que se ven afectados. Inclusive aquellos individuos que se ven afectados por el bien y el mal y no pueden reflexionar. Por ejemplo, digamos que ustedes me traen un bebé de 4 meses y yo le doy una piña en la cara. ¿Está mal eso? No, sí, obvio, estamos de acuerdo. Pero yo les digo, bueno, pero el bebé no puede reflexionar lo que pasó. No está pensando lo que pasó. Si ustedes son firmemente de la ética humanista, no está mal lo que hice. ¿Se entiende? Porque la ética humanista es para los que pueden reflexionar. El bebé que acabo de golpear no puede reflexionar lo que pasó. Ahora, si yo entiendo que la ética es cómo afecta a los que pueden reflexionar y a los que no pueden reflexionar, sí es un problema ético. ¿Se entiende? Cuando ustedes me dicen que está mal pegarle a un bebé, que estoy totalmente de acuerdo, quede claro, están ustedes parados desde una ética poshumanista. Porque no importa si el bebé me puede explicar que estoy en contra de sus intereses, o de su voluntad, o de sus condiciones físicas. El bebé no puede decirme nada de esas cosas. Pero no deja de ser el hecho de que está mal darle una piña en la cara a un bebé, ¿no? Entonces, el problema del bien y del mal es un problema que hay que pensar a todos los que afecta. Esto me obliga a pensar que lo ético tiene dimensiones más allá de lo humano. Porque si abro la puerta de la irreflexión, de la capacidad de no pensar, no solamente entran los bebés, sino que entran otros seres que no reflexionan. Entonces tengo que pensar más allá del humano. Más allá, poshumano, más allá del humano, poshumano, más allá del humano. ¿Dimensión de qué, profe? Del humano. Profe, ¿qué decía ya al principio de ética? No
Post, En el otro. ética, flecha, no se reduce al habla. Profe, y allá. ¿Dónde allá? Abajo abajo de la flechita de lo del siglo XX. No, allá. Ahí. Ajá. Decisión, libertad. Ajá. Sí, porque el profe, ¿qué dice ahí? Ética dimensión más. Allá. 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 Ah, allá. Vos, más. Postman. Sí, yo en realidad hago grabado. Ni siquiera algunas palabras no las termino de escribir. Esto es libertad y puse libre. Me canso de escribir y dejo de escribir. No me pongo a pensar en esas cosas. Lo bueno de dar clase con adultos no tengo que pensar en mi letra. Por eso he dejado de dar clase de primaria inicial, porque todo el tiempo tenía que pensar. Ella me sirve el escribir. Si a usted le sirve copiar, yo no tengo ningún problema. Es más, hago esquemas porque sé que ayuda, pero simplemente entienda que no me voy a forzar en hacerlos. Es mi letra. Yo no juzgo la letra de ustedes no juzgan la mía y somos amigos de toda la vida. Pero pregunten todas las veces que quieran, yo respondo, no tengo ningún drama. Si me acuerdo lo que quise escribir, porque a veces no me acuerdo lo que quise escribir. Pero siempre hay una alma caritativa que prestó atención. Bien. Ok. Éticas poshumanistas. Al igual que las éticas humanistas, hay muchas éticas poshumanistas. ¿Las vamos a ver todas? No hay tiempo. Entonces vamos a ver una. Así como vimos una ética humanista, vamos a ver una ética poshumanista. ¿Qué ética poshumanista vamos a ver? La ética animal. La ética animal. Hay muchas éticas animales, como hay muchas éticas del querer. Pero no vimos todas las éticas del querer. Vimos una ética del querer, que es la del Sabater. Entonces vamos a ver una ética animal. ¿Bien? Creo que se llama Verdi y Hernández. El nombre bien está en la biografía, no me acuerdo los nombres de los autores. Son dos españoles. Dos españoles que están vivos hoy en día. Entonces vamos a ver ética animal dentro de las éticas poshumanistas. Podría haber dado otra ética, podría dar la ética vegetal, por ejemplo. Pero me parece que para entrar a pensar, primero incluyamos a los animales, ¿no? Antes de que me saquen con piedras. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo conocemos a un animal? Porque la información que tenemos dentro de la primaria y dentro de nuestra cultura es que los animales se catalogan como en aves, mamíferos o reptiles, en vertebrados o invertebrados, en herbívoros o carnívoros. Entonces, un perro es un mamífero, vertebrado, carnívoro. Esa es la información que tenemos en la escuela. Más que eso no nos dan. ¿Pero eso es suficiente para conocer el animal? Acá explico un concepto. Voy a hablar de animal humano y de animal no humano. De animal humano y de animal no humano. Porque al fin y al cabo, somos animales, ¿no? Entonces, cualquiera que haya convivido con un animal no humano, por ejemplo un perro, un gato, una paloma, un conejo, una tortuga, ¿no? Quizás animales domésticos con los que muchas casas tienen. En Argentina la cultura es común compartir la casa con una mascota, ¿no? Así se le dice al animal con el que uno vive, se le dice mascota. Cualquiera que comparta su vida doméstica con un animal no humano, se da cuenta de que no puede definir este animal, un perro, simplemente diciendo que es un mamífero vertebrado carnívoro. Se da cuenta que el animal tiene su personalidad, tiene su identidad, amistoso, solidario, generoso, ¿no? Tal es así que tenemos que entender que, como seguramente para conocer a alguien tengo que pasar mucho tiempo, para conocer la personalidad del animal tengo que convivir tiempo con ese animal, para saber cuál es su personalidad. Yo no puedo definir un animal mediante un estereotipo. Por ejemplo, el gato egoísta o el perro fiel.
Cualquiera que haya convivido con gatos y con perros sabe que ninguno de los dos entra en el estereotipo. Un perro quizá te puede robar la comida. ¿Dónde está la fidelidad ahí? Y un gato quizá no te deja en paz, va al baño y el gato quiere estar con vos porque decís todo el tiempo que quiere estar contigo. Entonces, ¿dónde está su egoísmo? Ahí está el tema de que todos los animales tienen su personalidad. Frente a eso, ya nos damos cuenta que estamos en un problema de catalogar a todos los animales como iguales. ¿Y cómo catalogamos a los animales si reconocemos que tienen una personalidad? Bueno, mayormente para catalogarlos lo que decimos es que la manera más fácil de distinguir el animal humano del animal no humano es que los animales son irracionales. No tienen la capacidad de pensar. No tienen la capacidad de planear. No tienen la capacidad de tomar decisiones. Los animales actúan por instinto, ¿no? Esa es la respuesta clásica. Lo que caracteriza a un animal es el instinto. ¿Pero es verdad eso? Buenas. ¿Cómo era su apellido? ¿Cómo? Ah, usted es mi tocaya. Pero es así que todos los animales son irracionales. Primero, para distinguir que el humano es racional y el animal no humano es irracional, tendríamos que aceptar que los humanos son racionales todo el tiempo. Y parece que no somos racionales todo el tiempo, ¿no? Cualquiera que se haya enojado o esté triste alguna vez sabe que no es racional todo el tiempo. Punto 1. Punto 2. ¿Los animales carecen de razonamiento? ¿Solamente piensan de manera instintiva? Bueno, pensemos el siguiente caso. Digamos que yo tengo una plaga de ratas invadiendo mi casa. Entonces compro un veneno de rápida acción. El veneno es un alimento, como este que está aquí, y la rata lo come y se muere a los pocos minutos. Pero pasan 2 ratas que mueren de eso y las demás ratas aprenden inmediatamente que no tienen que comer eso. Entonces digo, por instinto se alejan de eso. Entonces compro otro veneno, un veneno que tarda 3 horas en hacer efecto, cosa que la rata se aleje lo más posible y cuando se muera no pueda conectar por instinto esto con el peligro. Se mueren un par de ratas y las ratas saben que no tienen que comer eso. Esto habla de que la rata tiene la capacidad de planificar a futuro y de conectar eventos del pasado con su futuro. Si comí esto hace 3 horas, me va a matar. No me creen porque no les gustan las ratas. Digamos que está lloviendo. Estoy en mi casa, sentado en mi sillón, que está al lado del calefactor, estoy calentito bailando por un sueño. Al lado mío está Coco, mi perra. Mi perra en realidad siempre se sienta en el sillón donde yo estoy sentado porque es el mejor sillón de la casa porque está al lado del calefactor. Pero ahora estoy sentado yo. De repente mi perra Coco se para y se pone enfrente de la puerta y ladra. Ladra como cuando hay visitas, cuando golpean la puerta. Pero yo no escuché la puerta. Pero bueno, si Coco está ladrando, debe haber alguien. Entonces me levanto y abro la puerta. Y lo único que veo es la lluvia. Entonces cierro la puerta, me doy vuelta y Coco está en el sillón. Coco me engañó. Coco me tendió una trampa. Coco planificó no solamente que cuando yo me pare podía sentarse, sino que sabía mis conductas y calculó las conductas para tomar una decisión. Eso es pensar. Entonces, los animales no piensan, se pone problemática. Las ratas calculan y Coco es una maestra del engaño. Entonces, realmente los animales no... Si yo utilizo el concepto de reflexión para sacar a los animales, me doy cuenta que algunos animales no los puedo sacar. Entran dentro del problema ético. Bueno, quizás en realidad lo que hacemos es que si bien reconocemos que ciertos animales pueden pensar,
no queremos reconocer eso, porque no queremos saber cómo viven los animales. ¿Cómo son las imágenes y los dibujos de los animales que aparecen en los colegios o en las series animadas o en las publicidades o en las caricaturas o en las salas de las escuelas? Siempre aparecen felices. Inclusive en la carnicería la vaca está feliz. O en la pollería el pollo está feliz. Siempre representamos a los animales felices en caricaturas, en dibujos. Pero los perros y gatos que viven en la calle, ¿están sonriendo? ¿Dónde queda ese perro o ese gato que vi cojeando o con sarna? ¿Qué pasa que después de un tiempo no lo veo? ¿A dónde se fue? ¿Pensamos en esas cosas? Como sociedad tenemos la actitud de esconder el sufrimiento animal, de no verlo, de sistemáticamente no querer verlo, no querer reconocerlo. Quizás si reconociéramos más seguido este sufrimiento, seríamos más empáticos y trataríamos de mejorar mejor las condiciones de vida de estos seres. Entonces, ¿por qué pensamos que el animal es tan ajeno a nosotros? Tan distinto. ¿Dónde está esa cuestión? Porque si nos ponemos a pensar, nos parecemos más de lo que quisiéramos reconocer de la mayoría de los animales que nosotros conocemos. En términos biológicos, los humanos somos parte de la rama de seres llamados grandes simios. Somos parientes de los gorilas, de los chimpancés, de los orangutanes y los bonobos. La rama biológica de grandes simios tiene a 5 especies: humanos, gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos. Los 5 compartimos lo mismo. ¿Qué compartimos? No tenemos rabo, tenemos la cola nomás. Somos seres de gran tamaño, somos grandes, ¿no? Tenemos hocico pequeño, ¿cierto? ¿No? A lo mejor otros animales que lo tienen alargado, ¿entienden? Tenemos uñas en vez de garras, otros animales tienen garras, los grandes simios tenemos uñas. Tenemos el pecho plano, comparado por ejemplo con los elefantes, los rinocerontes que siempre tienen, o los caballos que siempre es bien abultado. Nosotros tenemos un pecho relativamente plano. Y tenemos la corteza cerebral altamente desarrollada. Los 5 grandes simios comparten eso. A su vez, compartimos ciertas cuestiones psicoconductuales. Todos los grandes simios tienen formas complejas de comunicación. No estoy para nadie. Formas complejas de comunicación. Bueno, nosotros tenemos estos lenguajes tan difíciles, pero los otros simios también tienen su manera de comunicarse. Tal es así que se ha grabado hace unos 5 años con un androide con forma de gorila bebé, para que no se den cuenta de que están siendo filmados, los gorilas. Se descubrió que los gorilas tararean y cantan cuando comen. Búsquenlo, está en YouTube. La última vez se lo paso en una investigación que mostró que cantan cuando comen. Tararear. ¿Qué concepto raro el tarareo? Y todos los grandes simios tienen su forma de comunicarse, comparten sus rasgos biológicos y también forman lazos estrechos, familia. Todos los grandes simios formamos núcleos familiares. Les cuento una historia. La historia de Medina, la chimpancé. La chimpancé Medina había sido criado en una familia encargada de rescatar animales que habían sido traficados y se iban a vender a gente, ¿no? Para comer o para
para matarlos. Desde muy bebé, la chimpancé Medina, de pocos meses, vivió con un grupo familiar de humanos, recatistas, y le enseñaron lenguaje de señas para poder comunicarse con eso, porque los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los simios pueden aprender lenguaje de señas, pueden hablar con nosotros, pueden mantener un diálogo sin ningún problema. Pero en un momento se decidió que ya era grande, Medina, la chimpancé, y tenía que vivir con otros chimpancés. No tenía que vivir con humanos. Entonces la llevan a un zoológico lindo, si quieren decirlo, pero un zoológico al fin, para que viva con otro chimpancé. Parece que de su jaula le hacía gesto a los visitantes, monerías, diríamos nosotros. Pero un día visitó el zoológico un colegio de niños y niñas sordomudas, y cuando pasaron por la jaula de Medina, se largaron a llorar, porque entendían que las monerías y los gestos eran lenguaje de señas, y que decía lo siguiente: por favor, ayúdenme a volver con mi familia. Si eso no es pensar ni expresar deseo, yo no sé qué es. Seguramente, si los animales pudiesen usar nuestra lengua o comunicarse de alguna manera con nosotros, nos podrían decir: quiero volver con mi familia, estoy feliz, tengo miedo. Pero en realidad los animales no lo dicen con sus sonidos, pero nos dicen. Somos nosotros los que no le prestamos atención. Los animales te dejan muy claro mediante chillidos, sonidos o gestos lo que quieren. Son muy expresivos. Entonces, ¿por qué escondemos o no vemos eso? ¿Por qué sentimos que son tan ajenos a nosotros? Entonces acá hay que hacerse la pregunta ética: ¿cuál es el límite del respeto al otro? ¿Cuál es nuestro límite para respetar a alguien? Si yo piso y aplasto una botella, ¿soy malo? ¿Soy malo o no? Si piso una botella. ¡Ay! ¡Wow! ¿Alguien cree que soy malo si piso una botella? ¿Y por qué no responden? Si yo piso una botella, ¿soy una persona mala? No. Es terrible si fuese malo eso. Quizás. Estoy pisando una botella. ¿En qué contexto es malo pisar una botella? Y si a nivel se le caiga y uno no le intenciona. O que por pisarla le genere un daño a otra persona. Claro, pero no sé, o el pisar el frío puede molestar al otro. O sea, ustedes cada vez que pisan una botella se ponen a pensar todo eso. Estoy en el contexto adecuado para que sea correcto pisar una botella. Eso me están diciendo ustedes. Cada vez que pisan una botella, han pensado en el contexto y en las ramificaciones y las repercusiones éticas, morales y responsabilidades cívicas y sus deberes para la sociedad. Son el mismo que todas las horas mi mochila tengo en mi casa. No me mientan. Cuando pisan una botella... No digo que no me mientan. Cuando pisan una botella no piensan en el carácter ético. Uno pisa y la pisa. No, digo que no les creo ni por un segundo que consideren que es un dilema ético el pisar una botella. La pisan y la pisan. Como pisan un latito, patean una piedrita. No ponen a preguntarse si es bueno o malo. ¿Y si pisa una paloma? ¿Por qué es distinto? Bueno, a menos que usted sea vegana, su argumento se cae. Tiene vida y siente. Las vacas, los cerdos, tienen vida y siente. Y hacemos cosas más terribles que pisarlos. Usted llora en el asado. Vi una película de explicaba también eso de cómo hacer que un matadero sufra lo menos posible y esté lo más cargado posible hasta el momento de su muerte. Y es como un poco una forma de darle respeto a pesar de que va a seguir pasando. Si a usted le pasara eso, ¿se sentiría respetada? Realmente no.
Ah. Igual me van a matar y me van a comer. Ahí está. Pero bueno, dentro del capitalismo es como una forma, obviamente que lo ideal sería ser vegano. Yo no estoy promulgando el veganismo, simplemente estoy señalando el problema. Yo no soy vegano, para que quede claro. Estamos tratando de hacer Estoy señalando el problema ético. El problema ético. Porque vos dices, le doy el lugar más digno. Y quizás lo más digno sería no matarlo. Dice, te trato como dignidad, pero te estoy arrancando las extremidades. Bueno, no me trates con tanta dignidad, porque para esa dignidad mejor no encontrarla. Y eso de la calma que se busca en los mataderos en realidad viene porque los animales estresados generan un ácido en los músculos que hace que la carne sepa feo. No está pensado en realidad Pero no lo cumple, ¿no? En la ¿Eh? película es un invento nuevo, pero no lo usan en los matadores. No. Pero igual sí le entiendo a dónde quiere llegar porque no se respeto. Claro. Existe una idea de la ética animal muy sencilla, y el problema de lo sencillo es que se vuelve peligroso. Es que si siente, merece respeto. Así. Si siente, merece respeto. Bueno, está bueno tener como criterio moral el sentimiento, ¿no? Porque reconocer el sentimiento es que si vos podés identificar entre placer y dolor, bueno, implica que podemos clasificar las experiencias en positivas y negativas. Positivo es lo que me da placer, negativo es lo que me causa dolor. Pero esto me lleva a la pregunta de cuál es el límite para respetar ese otro. Cuando yo digo que a pesar de que el animal tiene sentimientos, no merece ser respetado, estoy tomando una posición especista, que supone que discrimino al otro por ser de una especie diferente a la mía. No se confundan, la actitud especista es jerárquica, donde se rechaza a otro ser por tener distintas cualidades o condiciones, por no pertenecer a la especie humana. Porque reconozco que sienten dolor y placer, pero mi dolor y mi placer, por ser humano, son superiores y merecen más respeto que su dolor o su placer. Buenas. ¿Cómo es su apellido? Ok. Buenas. ¿Cómo es su apellido? García Mayra. Hola. Falcón. El especismo es jerárquico porque sabemos que las vacas y los cerdos tienen sentimientos y emociones, pero comemos cerdos y vacas. Pero no comemos perros y gatos. Es jerárquico. Los cerdos, el cerdo adulto, el cerdo que comemos nosotros, desarrolla una inteligencia igual a un niño de 3 años. ¿Se comerían un niño de 3 años? ¿Qué es un cerdo? Se ha demostrado que los cerdos son tan parecidos y compatibles al ser humano que hay órganos que se desarrollan en los cerdos que se injertan en el ser humano y hay gente que vive con órganos de cerdo. No es mentira, ¿eh? No, sí, lo sé, es negro. ¿Eh? Él lo he ¿Sí? leído. Muy- Porque con los peces, hay muchos peces, Eso. también. Con método de... Claro. Y para poner la piel del pez o el órgano del cerdo, ¿qué hay que hacer? Tiene que morir. Eso es especista. Es más respetable esta vida que esta otra vida. Mi especie es más importante. Perdón, voy a hacer una pregunta un poquito. Entonces, ¿qué es lo que dice la ética, la post-ética humanista, Animal. que o sea, hay que respetar las dos vidas? No, todavía estamos problematizando. Bien. Todavía no hemos dicho qué propone. Estamos viendo las incoherencias y dificultades de nuestra manera de pensar el bien y el mal. Entonces, el ser humano es especista, dijo. No, eso es una actitud especista. Ser humano no es especista. No, pero tiene actitud especista tu
Sí. le conviene, o sea, cuando cree que le hace bien o no. Y sí, eso es ser especista, sí. Pero la sociedad nuestra es especista. Una sociedad cárnica que se basa en el consumo de carne. Entonces, desde ahí para arriba. Volviendo. Hola, ¿cómo se apellido? Vámonos. Volviendo al principio, podemos decir que lo que diferencia al animal humano del animal no humano es que nosotros tenemos algo que no tienen los animales, que es la inteligencia. Somos seres inteligentes. Pero el humano no es el único animal inteligente. Hay delfines, los cerdos, los elefantes, los pulpos, los cuervos, las ratas, los loros grises. Los loros grises es una especie de loro en particular, características de color gris, y que viven más de 30 años y son seres muy inteligentes que aprenden a hablar, pero no a hablar palabras sueltas, aprenden a hablar, a comunicarse. Tal es así que hay un loro gris muy famoso, investigado por muchos años hasta que murió, que hizo una pregunta casi filosófica. Le preguntó a sus investigadores con los que vivía, ¿de qué color soy? O sea, el loro fue consciente de que las cosas tienen colores y de que él tiene un color y que ese color tiene un nombre. Y pidió que le digan de qué color era. Eso es una reflexión de cómo me ven y cómo soy. Es lo que un humano podía preguntar a cualquiera. ¿De qué color son mis ojos? ¿De qué color soy? Dice el loro. Otro ejemplo. Hay una gorila muy famosa que la conoció el actor Robin Williams. Hay un video entre ellos dos, que vivía con un gatito. Y el gatito se enfermó. Y el gatito murió. Entonces la gorila empezó a preguntar qué es la muerte. Y empezó a indagar qué es dejar de vivir. ¿Y por qué morimos? Pregunta que un niño hace. El por qué. Eso es inteligencia. Entonces, si decimos que merece solamente ser tratados bien o mal los animales inteligentes, hay muchos animales que deberían ser incluidos. Muchos animales no humanos. Entonces, la gente va a decir, ok, hay muchos animales inteligentes, pero, digamos, el que todavía no quiere reconocer el poshumanismo, pero el humano tiene un grado de inteligencia superior a estos animales. Bueno, hay un problema con definir que merece respeto el que tiene cierto grado de inteligencia, porque no todos tenemos el mismo grado de inteligencia. Si alguien tiene una deficiencia cognitiva, debe ser tratado sin respeto. Hay animales que nos gusten o no nos gusten, son más inteligentes que otros seres humanos, por problemas que han nacido con una deficiencia cognitiva que no pueden desarrollarla hasta cierto punto. Los orangutanes desarrollan la inteligencia de un niño de 12 años. Los elefantes de una persona de 15 años. Hay seres humanos que no llegan a esa inteligencia. Entonces, ¿qué? ¿Respetamos al elefante y no a esta persona? Porque si la inteligencia es el criterio para merecer la dignidad, los animales y muchos animales, ¿o cuál es el corte? ¿Cuál es el corte? ¿Tenemos que pasar un test? ¿Y cómo diseñamos ese test? ¿Qué pasa si estamos valorando mal la inteligencia? En una época, por ejemplo, se consideraba que el hombre era más inteligente que la mujer. Entonces, que la mujer no merece ser respetada. Hay un chimpancé, en realidad todos los chimpancés lo hacen, pero se descubrió con este. Un chimpancé llamado Ayumu. Lo pueden buscar en YouTube. Aparece como Chimp Numbers. Chimp Numbers. Pongan Chimp, Numbers. ¿Qué
¿Qué hace este Ayumu? Después se descubrió que todos los demás, pero él... aparece una secuencia de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desordenada. Aparece un segundo y se apaga. ¿Qué hay que hacer? Tocar la secuencia correcta. Si te aparece 1 abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. ¿Bien? ¿Se entiende cómo es el experimento? Bueno, los chimpancés lo hacen más rápido que los humanos. No hay humano que pueda ganar al chimpancé en esa prueba. ¿Es más inteligente el chimpancé? En eso sí. Lamentablemente en eso es más inteligente que nosotros. Porque tiene una memoria fotográfica mucho más avanzada que la nuestra. Entonces, merece el respeto. ¿Cómo medimos la inteligencia para decidir a quién tratar bien o a quién tratar mal? Cuidado con el corte que se hace, porque podemos quedar fuera nosotros. Bueno, cuando uno propone este argumento, el que todavía no quiere reconocer la necesidad de una ética animal, saca una palabra de la galera: la dignidad. Va a decir, esto es un argumento clásico para defender la perspectiva especista. El humano posee una cualidad inmaterial que no poseen los demás animales: la dignidad. Los humanos poseen dignidad y los animales no poseen dignidad. Por eso los humanos tienen que ser tratados con dignidad y los animales no. La idea de dignidad supone que tenemos algo valioso, algo de valor. ¿Cómo se reconoce la dignidad? ¿Cuál es el valor de lo digno? ¿La justicia? ¿La nobleza? ¿La bondad? ¿La amistad? ¿La sinceridad? ¿Con qué definimos la dignidad de alguien? Porque si para ser tratado con justicia, para ser tratado de manera ética, tenemos que ser dignos, bueno, ¿cuál es ese criterio de dignidad? Yo digo, por ejemplo, digamos que la amistad. Bueno, hay animales que son amigos. Amigos inclusive con otras especies. Entonces, se convierte digno. O noble. Cuando un animal se sacrifica para salvarte la vida. Como ha pasado con perros que hacen eso. Es noble. Entonces hay que ser tratado digno. Es así. Si decimos que lo que nos diferencia de los animales es que nosotros los seres humanos somos dignos, la pregunta es, ¿qué nos da esa dignidad? ¿Cuál es el criterio que te le da? No importa el criterio que den, vamos a encontrar animales que lo cumplan. Piense, ¿se le ocurre algún criterio de la dignidad? Bueno, hay animales que son muy leales. Por eso, dígame un criterio de dignidad que no cumpla los animales. Entonces, ni la inteligencia, ni las emociones, ni la reflexión, ni la dignidad es excusa para no tratar el bien o el mal en los animales. Pero hay gente que tiene otro argumento. Fallan todos estos, van a proponer otro. Va a decir, bueno, puede que la dignidad sea difícil de definir, pero hay algo que nos diferencia de los animales, que es que el humano tiene un sentido de justicia. ¿Qué tiene el humano? Un sentido de justicia. El animal no sabe lo que está bien o lo que está mal. No se comporta en términos del deber o la justicia. Pero esta idea se ha demostrado que es totalmente un mito. Se ha demostrado y se han evidenciado múltiples ejemplos en laboratorios o en naturaleza de que los animales actúan con actos de justicia. Por ejemplo, una perra que deja de comer para que su cría pueda comer. Eso es un acto justo. Otro puede ser cuando un animal pide que se reparta la misma comida para todos. Cualquiera que tenga 2 mascotas sabe
que los animales miden las cantidades, y si vos le das un premio a uno, el otro va a esperar un premio. Si le diste 2 premios, va a esperar 2 premios. Si le diste un solo premio, te va a mirar como diciendo, está faltando un premio. Es decir, no solamente piensan en la equidad y en la redistribución, sino que piensan en el número de las veces. Eso es un trato justo. Y cuando uno está enfermo y el animal se acerca a uno, por ejemplo, se ha demostrado que los gatos, cuando ven que sus compañeros gatos o sus compañeros humanos están enfermos, se ponen sobre uno, lo acicalan, lo bañan y se ponen a ronronear. Acompañar a alguien enfermo es un acto de justicia. Entonces, inclusive, decir que el animal no tiene sentido de justicia es como un poco mucho. Entonces nos encontramos con este problema que nos presenta el poshumanismo. Decimos que los animales no deberían entrar en la ética, pero todos los argumentos que damos, los animales lo están cumpliendo. Son inteligentes, pueden reflexionar, pueden cumplir nuestros criterios de dignidad, pueden cumplir la justicia. Entonces, ¿por qué no los incluimos? ¿Por qué está fuera de nuestra reflexión ética? ¿Por qué no pensamos en el día a día lo que está bien o lo que está mal, no solamente para nosotros, sino para esos otros no humanos? Porque está fuera del problema ético cívico. Hay que incluirlo. Estamos obligados, a pesar de que luego concluyamos que no hay nada para ellos. Pero tenemos que darle la oportunidad de pensarlo. No podemos ser ajenos de entrada. ¿Me explico? No me importa a qué conclusión llegue. Después quizá digan, no, hay que matar, hay que prender fuego a los animales, a los perros en la calle hay que prenderlos fuego y darle de comer vidrio a los gatos. Nada de lo que he dicho es irreal y sucede acá en San Juan. Pero si no lo piensan, entonces la pregunta que hay que hacerse ahora es ¿por qué enseñar ética animal? Bueno, imaginen la siguiente situación. Están en su casa y frente a la ventana cerrada está una mariposa tratando de salir. ¿Qué hacen? Dejarla salir. Claro, deja salir, por supuesto. Misma situación. Estás en tu casa, la ventana cerrada y hay una cucaracha tratando de salir. Dejarla salir porque no me gusta. ¿La vas a dejar salir? Sí, mientras voy y para otro lado me va a platicar. Ahora me la hace primero si huele. Pero está volando, está golpeándose. No, tampoco, menos que venga alguien y me hace que me la Porque le da asco la cucaracha. Te da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? No sé qué hace, yo me vuelta, se me subió encima y casi me maté de la silla. ¿Y si se sube una mariposa le da miedo? No, eso ¿Y por qué no? no sé. Probablemente sea una cuestión de estética. No sé. Sí, Todos los animales que se arrastran, incluyendo ¿Los gusanos? los gusanos de... La cucaracha puede volar, no se arrastra. Sí, pero también le gustan que tienen patitas, no tiene patitas. Sí. La mariposa también. No sé. La cucaracha y la mariposa tienen la misma cantidad de patas, tienen la misma cantidad de antenas y tienden Quizás a... porque vemos la mariposa porque es bonita, o el color, y la cucaracha es la que está ahí metida en la basura. Por eso. Mayormente lo que hacemos es que tratamos a los animales que nos parecen bonitos de mejor manera de los animales que nos parecen feos. Incluso lo hacemos con los perros y los gatos. Un perro que nos gusta o una raza que nos gusta, tratamos mejor de uno que no es raza. Imagínense si tratáramos a la gente así. Si es fea la tratamos mal y si es bonita la tratamos bien. A veces lo hacemos. ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo se sentirá un animal si por ser feo lo tratan mal? ¿Eh? Acá no importa la cantidad, importa cómo estamos pensando lo que está bien y lo que está mal para el otro. Porque en la primera clase, cuando yo hablaba de la ética humana y de cómo tratar al otro humano, todos estaban de acuerdo y muchos decían que hacían muchas de las cosas que yo decía. Y yo no les creo. Pero cuando empezamos a pensar en ese otro que no tiene las mismas características que yo,
empezamos en un problema porque no tratamos bien a todos, inclusive sabiendo que esos pueden sentir y pensar lo mismo que nosotros. Somos capaces de comérnoslo. Entonces, muchas asociaciones están ahora promoviendo de que el animal no es un juguete, de que es parte de la familia. Entonces, quizás la importancia de enseñar ética animal es entender que no tenemos que buscar únicamente el reconocimiento y el respeto del otro en tanto que ser humano, sino respetar al otro en tanto que un ser sintiente y con conciencia. Un ser que siente y tiene conciencia. Quizás no siente como nosotros y quizás no tiene la conciencia como nosotros, pero la tiene. Lo cual esto lleva a exigir una nueva responsabilidad ciudadana. Nos invita a pararnos a una nueva forma de ser. Piensen lo siguiente. Los animales no humanos comparten con nosotros los mismos rasgos de la sociedad excluida. La gente que es excluida de la sociedad, qué sé yo, una sociedad machista por ser mujer, en una sociedad racista por ser afrodescendiente, mayormente se los expulsa porque tiene ciertas características corporales de nacimiento que no eligieron. Uno no eligió nacer así, nació con este cuerpo. Uno no elige las condiciones naturales o las características corporales con las que nace. Te tocó este cuerpo y este es tu cuerpo. ¿Bien? Uno puede modificarlo con cierta plasticidad, pero el cuerpo es el cuerpo. Por ejemplo, nadie puede elegir sus deficiencias o sus discapacidades. Nadie puede elegir su lugar de nacimiento. Y nadie puede elegir la especie de la que nace. Entonces, ¿por qué vamos a tratarlos de esta manera si no eligieron la especie que le tocaron? Ustedes tampoco eligieron la especie. Podrían haber nacido chimpancé, no nacieron chimpancé, nacieron humanos. Por eso necesitamos una alfabetización ética y animal. Promover un tipo de ética orientada al bienestar animal. Para eso implica considerar que los animales pueden experimentar dolor y placer, pueden experimentar emociones y que tenemos que respetar esas emociones. Entonces, para lograr una alfabetización ética animal, tenemos que hacer primero una alfabetización emocional. Aprender a sentir lo que el otro siente. Para eso tenemos que pensar un cambio distinto de cómo son los animales. Pero no solamente los animales otros, sino el animal que habita en nosotros, porque nosotros también somos animales. Tenemos que reforzar ese sentido de hermandad interespecies, porque el perro y el gato es un animal como nosotros. ¿Qué tienen en común el perro, el gato, el humano? Todos buscamos refugio, físico o emocional. Entonces, ¿por qué maltratarlo? Y acá llegamos al punto. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta, algún interrogante, un comentario? Crítica constructiva, crítica destructiva. ¿No? ¿Nada? ¿Me van entendiendo? ¿Habían pensado en esto alguna vez? ¿Les parece importante pensar en esto? Sí. Una alfabetización emocional desde la ética animal tiene un concepto central. Así como el concepto central de la ética humanista del querer el sabater tenía como centro la libertad y el querer, la ética animal tiene otro centro.
El centro de la ética animal es entender que la vulnerabilidad es universal. La vulnerabilidad es universal. ¿Qué quiere decir que la vulnerabilidad es universal? Bueno, quiere decir que somos todos vulnerables. Todos somos vulnerables. Nadie escapa de la vulnerabilidad. Todos nos podemos enfermar. Todos nos podemos golpear. Todos nos podemos sentir dolor. Es parte de ser lo que somos. Y no solamente nosotros, sino todos los animales pueden morir. Todos los animales se pueden enfermar. Todos los animales pueden sentir dolor. La diferencia está en los grados de vulnerabilidad que tenemos. Esos grados dependen de ciertos contextos. Por ejemplo, no es lo mismo que Gabriel, que vive en Capital, se enferme, que Gabriel, que vive en el campo a 30 kilómetros de la ciudad, se enferme. ¿Por qué? Porque el acceso al hospital, a un médico o a una enfermería o a una farmacia es muy distinta. En Capital la tengo ahí nomás, a 7 cuadras. En el campo la tengo a 30 kilómetros, con suerte. Si me anda la camioneta o si tengo ruta para poder ir. Y no es lo mismo que se enferme Gabriel del campo, Gabriel de Capital, que Gabriel que vive bajo el puente. Gabriel que vive bajo el puente no solamente no tiene cómo llegar, sino que no hay un servicio para cuidarlo. Entonces, hay estas condiciones de vulnerabilidad. Esas condiciones de vulnerabilidad muestran que si bien todos podemos enfermarnos, sentir dolor o morir, nuestras oportunidades para enfrentar eso son radicalmente distintas. Dependen del contexto, depende de la situación, depende de quién nos rodea, depende de las oportunidades materiales. Ahora, hay ciertos contextos donde llevan a la vulnerabilidad al máximo, a lo superlativo. Aumentan el grado de vulnerabilidad en vez de disminuirlo. Hay seres que viven en constante vulnerabilidad, en la máxima vulnerabilidad, en el techo de la vulnerabilidad. Vivir eso es vivir en situación precaria, tener una vida precaria. Pero yo no les tengo que explicar esto a ustedes. El contexto de esta clase ha dado la situación de que la mayoría de mis estudiantes, o todos, son mujeres, indistinto de cómo se autoperciban. Y como mujeres saben lo que es caminar en la oscuridad o sentir muy de cerca a alguien. En una sociedad como la que vivimos, de carácter machista, en una sociedad donde a septiembre de este año en toda la Argentina se han cometido 209 femicidios, saben que la sociedad ha empujado ciertas condiciones de vulnerabilidad de ustedes a una condición de precariedad. En ese punto, quizás no en todo, pero en ese punto sus vidas son precarias. Tal vez así que me dicen, termine la clase antes porque tengo que tomarme el bondi y es peligroso. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Por lo tanto, ustedes entienden directamente el concepto de la máxima vulnerabilidad, de la vida precaria. Bueno, hay un tipo de seres que no tienen un rasgo de vida precaria, sino que todo, la integralidad de su vida, en cada contexto, en cada parte de la sociedad, están en precariedad. Y son los animales. La sociedad, la ciudad no está construida para minimizar la vulnerabilidad del animal, sino para maximizarla. Son plagas, hay que matarlos. Entonces, si entendemos a la vulnerabilidad como algo universal, podemos desarrollar otro tipo de relación, el de la empatía. Todos podemos entender el dolor. Es un lenguaje universal. Mientras que la ética humanista se termina basando en la libertad y en el querer, la ética animal se basa en la empatía y en la vulnerabilidad. Es otro enfoque.
Quizás hasta un enfoque más humano, paradójicamente. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Entonces, frente a eso, tenemos que promulgar una empatía reflexiva. Volviendo al tema del bondi, recuerden que el que se tiene que ir, se va, total asistencia ya está. Entonces, ¿qué vamos a proponer desde aquí, desde esta cátedra? Desde Ética y Ciudadanía para Primaria. Primero, entender que los humanos y los animales comparten emociones y comparten actitudes sociomorales. Permítame contarle otra historia. Yo les conté la historia de la chimpancé que vivía en el zoológico y que le comunicaba a los niños sordomudos pedir con su familia. Les conté la historia de Coco. Les conté la historia del chimpancé que es más inteligente que nosotros. Ahora les voy a contar la historia de dos animales que parecería bien lejano a nosotros, que son dos bueyes. No me acuerdo el nombre de los bueyes. Vivían en la Universidad de Michigan, así que una universidad, dos nombres estadounidenses, Mike y... ¿Y quién? Harry. Mike y Harry, bien, me gustó. Mike y Harry eran parte de un programa de la Universidad de Michigan que tenía lo que se llama ecoagronomía, que lo que hacía era trabajar la agronomía con elementos que no contaminaran el medio ambiente. Mike y Harry tenían un trabajo en particular, arar el suelo. En vez de usar un tractor, usaba la fuerza de dos bueyes, ¿no? Los bueyes servían para arar la tierra. Mike y Harry hicieron este trabajo por 10 años, sin descanso, de lunes a lunes. Perfecto, no faltaron un día. Llovía, nevaba, hacía calor. Mike y Harry hacían su trabajo. Tal es así que se convirtió en un símbolo de la universidad. Como acá tenemos, por ejemplo, los perros de la institución, ¿no? Cuando uno dice, este es el perro de acá y todos le dan de comer y vive acá, ¿no? La gente vivía con ellos. Tal es así que era común verlos apoyados a los estudiantes tomando nota o durmiendo en el lomo de estos bueyes, que son animales muy grandes, ni siquiera pueden pasar por esa puerta. Animales muy fuertes que si quieren matarte te pueden matar, tienen una fuerza descomunal. Pero lo hacían, pastaban tranquilos, vivían con cientos y cientos de estudiantes universitarios todos los días durante 10 años. ¿Qué pasó? A Harry se le quebró una pata. Un accidente laboral. Entonces, a Harry le curan la pata, pero el problema es que, como la pata ya estaba lastimada, nunca iba a poder levantar su peso, porque son animales que pueden pesar media tonelada, y al mismo tiempo tirar la azada necesaria para labrar la tierra. Entonces Harry no podía trabajar más. ¿Qué hizo la Universidad de Michigan? Trajo un tercer güey. ¿Qué nombre le ponemos a este güey? También tiene que ser yankee, porque Potter. Bueno, traen al güey Potter. Pero ¿qué pasaba? Mike no quería trabajar con Potter. Cada vez que lo ponían a trabajar con Potter, Mike se tiraba al suelo. Y le sacaban las riendas y Mike se iba a caminar al lado de Harry. Porque era su amigo, habían trabajado durante 10 años, se conocían. ¿Qué decidió hacer la universidad? Matar a los bueyes. Porque ya no servían para lo propuesto y es muy caro mantenerlos. ¿Qué hizo los estudiantes? El grito al cielo. ¿Cómo van a matar este emblema? Déjenlo pastar, merecen una jubilación. 10 años de trabajo sin sueldo, merecen un retiro, que mueran pastando tranquilos. La universidad nos dio el brazo a torcer. Una granja especializada en rescatar animales que vivía en otro estado,
propuso que si la universidad pagaba el traslado, ellos iban a recibir a los bueyes. No podían pagar, es caro mover esos animales. La universidad no hizo caso. Mató a los 2 bueyes. Es justo eso. Imagínense trabajar y cuando se jubila, dice, no le pagamos jubilación, lo matamos. Estos 2 bueyes demostraron que podían hacer 5 cosas. Cooperar, trabajar con confianza, mantener la reciprocidad, sensibilidad y poder de resolución de conflictos. Cooperar, trabajar en conjunto con humanos durante 10 años, todo el tiempo, sin quejarse. La única vez que Mike se quejó y no hizo su tarea fue cuando quería estar al lado de su compañero de trabajo. Y por eso lo mataron, Pero, ¿por qué digo confianza? Porque los animales podrían haber atacado a cualquiera y no lo hicieron. Tuvieron autocontrol sobre su fuerza, porque eran conscientes de su fuerza, como quien vive con un perro grande y es un amor. Y si el perro si quiere, si se pone loco me puede matar. Pero si alguien crió al animal con amor... No, sí, estoy escuchando. Pensé que iba a decir la mano. La reciprocidad. Los bueyes esperaban el mismo trato que ellos habían dado. El altruismo. El altruismo es dar un bien a alguien sin esperar nada a cambio. Los bueyes jamás pidieron algo a cambio. Hicieron durante 10 años un trabajo. Si ustedes piensan, este ejemplo se aplica, pero todos los animales hacen eso. Cuando uno, cooperación, perros policía, por ejemplo, ratas que sirven para las plagas, la confianza, los animales, por ejemplo, que confían en nosotros cuando los llevamos al veterinario, ¿qué hacen? Cuando uno lleva a un animal al veterinario, le tienen miedo al veterinario, mayormente, y el animal va primero hacia nosotros tratando porque siente que somos un lugar seguro. Yo tengo una gata, tengo varios gatos, tengo una gata que se llama Zarzamora y que viene de la rescatamos de un lugar complicado. Entonces tiene como ciertos traumas de la infancia, por así decirlo, ¿no? Hay ciertas cosas que le dan miedo y a veces se esconden, ¿no? Porque le recuerdan cosas, la pateaban, cosas por el estilo, ¿no? Poco a poco ha ganado confianza y se deja que, pero de vez en cuando, si uno se para muy rápido porque está apurado, piensa que y sale. Y después, como que se acuerda que está todo bien y vuelve, ¿no? Pero, por ejemplo, y encima, cuando lo trajimos tenía toda la enfermedad encima por la situación de porquería de la que venía. Entonces tuvo como varios meses yendo y viniendo al veterinario. Entonces le ha generado mucho miedo al veterinario porque la inyectaron por todos lados, le hicieron sangre, tracto retal, la operaron, o sea, ¿viste? Pasó por todo, ahora está perfecto, una luz, pero fueron unos 6 meses intensos así. Entonces, cada vez que le llama al veterinario, siente terror porque piensa, a veces es simplemente, qué sé yo, el refuerzo de la vacuna que una vez al año. ¿Y qué hace la gata? La ponemos en la bandeja esa, en donde se ponen los animales, ¿cómo se llamaría? Donde se los ve, la camilla, supongo, no sé cómo se llama. Y la gata siempre viene y se trata de esconder bajo mi ropa, ¿no? Porque a pesar de todo ese temor que tiene, confía en que yo la voy a proteger, ¿no? Y seguramente cualquiera de ustedes que haya llevado un animal veterinario pueden sentirse identificados con eso. ¿Para llorar? ¿Por qué? Bueno, no sé. Bueno, pero no basta con que venga el recuerdo, hay que pensar éticamente ese recuerdo. A eso es lo que yo quiero apuntar. No, yo no quiero recordar. A mí me recuerdo la perra hace unos meses atrás. Y como si se la portó a mi casa, por una experiencia mía realmente. No quiero recordar, pero te recordaba. No me hagas hablar de esto hace unos meses. Y en vez de llevar a ver, el nene me dio bien, me regaló una gran nariz. Y la perra cada vez que la llevaba a la veterinaria, la perra me daba miedo, temblaba entera, entonces ella se me tiraba así. Bueno, está.
Otra cuestión interesante que nos hacen animales es resolver conflictos. Esto no prestamos atención. Cualquiera que haya jugado con un perro, con un gato, sabe que a veces quizás, más cuando son chiquitos, no miden su fuerza y quizás te muerden o aprietan un poco más los dientes. ¿Y qué hace el animal después? Te lame la herida o se te pone encima. O sea, no te puede pedir perdón, pero el acto que hace es simbólico y representativo. Bueno, a mí me pasaba con mis gatos que, por ejemplo, yo le llamaba a mi hijo y mi hijo no venía. Lo llamaba 2 veces y no venía. La tercera vez iba a la torre y me lo salía de la zona. Bueno, ahí está. Lo que hacen los animales es actuar bien sin necesidad de reflexionar lo que es el bien. Uno puede hacer el bien sin saber lo que es el bien. Piensen en ustedes. Si yo les pregunto qué es el bien, entrarían en un problema para definirlo. Y más después de tantas clases. Pero nada de eso evita que ustedes puedan ser buenas personas. La gente puede hacer las cosas bien, ser buenas personas, sin tener la definición de qué es bien. Los animales entran en esa categoría. Si nosotros todo el tiempo reflexionáramos qué es el bien, no actuaríamos, no haríamos cosas. Tenemos que, dice estos autores, la persona responsable no es la que piensa todo el tiempo que está cumpliendo las normas. La persona responsable ni siquiera se imagina la posibilidad de violar las normas. Entonces, nosotros como ciudadanos no estamos todo el tiempo pensando, tengo que caminar así, tengo que hacer esto. No, lo actuamos y lo hacemos. Los animales pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden cumplir las normas sin tener un conocimiento literal de esa norma. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? Rojo. Si se ponen a pensar, estas son dos éticas radicalmente distintas, que suponen posturas y perspectivas distintas. La humanista promueve la reflexión y el diálogo, y la poshumanista promueve la identificación de las emociones. ¿Cuál seguir y cuál enseñar son decisiones de ustedes? Yo no voy a estar en sus cursos, no voy a estar en las salas en las que estén enseñando. Pero ahora no pueden desconocer la realidad de que hay dos formas de reflexionar sobre esto. ¿Qué habla de la pregunta? La poshumanista. Las emociones, la empatía. ¿Y de humanista, perdón? ¿Cómo? Reflexión y algo. La humanista va a tratar de pensar en qué argumentos o razones damos. La poshumanista va a pensar en los actos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Que promueve la ética. ¿Qué se me hizo lío con la humanista y la humanista? ¿Ya está? ¿Resuelto? Entonces, si ustedes recuerdan el tipo de actividades que yo di como ejemplo de la ética humanista, todas tenían que ver con cierta lógica de la razón, de la libertad, de la explicación, la fundamentación. Entonces, las actividades que voy a dar ahora como ejemplo de este tipo de ética van a estar orientadas a otro tipo de habilidades y capacidades a desarrollar. ¿Esto quiere decir que yo no puedo enseñar estas habilidades en la otra ética? No, para nada. Pero cuando elegimos correctamente la perspectiva es más fácil realizar actividades. Entonces les voy a dar
3 ejemplos para terminar esta clase. Antes de continuar, ¿lucharon por sus derechos civiles el jueves pasado? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Y cómo la vieron? ¿Los derechos civiles, la lucha o el cumplimiento? En teoría en 48 horas daban respuesta. No sé qué va a pasar. No sé. Desde un tiempo hasta hoy en día. ¿Qué pasó? Pero pregunte, ¿qué problema hay? Lo peor que puede pasar es un 1. Damos tiempo hasta hoy día, supuestamente. Claro, por eso te pregunté. Hasta hoy día de la noche, 48 horas el viernes y hoy lunes. De lo contrario, mañana se tomarán medidas en sus obras. Ok. Para el primer ciclo se me ocurrió una actividad que se llama ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? No, ¿qué ves nomás? Esta es una actividad de carácter gráfico. Puedo mostrar una serie de fotos de animales, qué sé yo, perro, conejo, gato, cerdo, pollo, tigre, rata, mono. Y a medida que presentamos imágenes, hacemos preguntas. Mostramos la imagen del perro y decimos, ¿amigo? ¿El perro es amigo? Después presentamos la imagen del conejo, ¿experimento? Después del gato, compañero de juego, jugar. El cerdo, comida. El pollo, producto. El tigre, extinción. La rata, plaga. El mono, entretenimiento. Preguntamos y empezamos a sociabilizar la respuesta de cómo nosotros hemos aprendido a conectar ciertos animales con ciertas ideas, con cierta conducta y trato hacia esos animales. Luego de eso, ¿qué tenemos que señalar? Que ningún animal cumple el estereotipo. No todos los perros son amigos, ni todas las ratas son plagas, ni todos los cerdos son comida. Mostrar que los estereotipos son problemáticos, inclusive en seres no humanos. ¿Qué muestro acá? Muestro una cuestión de cómo construimos las identidades y cómo la cultura establece identidades que también afectan no solamente a los humanos, sino a los seres no humanos. Un estereotipo para un humano es terrible, también para los animales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una actividad sencilla, es de sociabilizar respuestas. Eso como para el primer siglo. Quizás para entremedio, final del primer ciclo, inicio del primer ciclo, podemos pensar sobre qué decimos de los animales. Entonces yo hice una actividad acá que se llama un poema. Entonces leemos, por ejemplo, un poema sobre animales. Yo tengo uno acá que me gusta, de Borges. Quizás es medio complicado, lo traigo para ustedes, pero de última se puede buscar otro poema. Pero creo que se puede trabajar. Yo creo que se puede trabajar. Que dice así. El poema se llama A un gato. Así se llama el poema. Y dice: no son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el poniente, tuya la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que yo os olvido el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Borges escribe un poema hacia un gato, ¿no? Y hace toda una mística del gato. Entonces, nosotros podemos leer un poema y preguntar de qué trata, ¿no? Sobre un animal,
y preguntarle por qué la persona dice que el animal es esto. Por ejemplo, ¿por qué Borges dice que el gato es esa pantera que nos es dado divisar de lejos? Le pregunto yo a ustedes. Esa pantera que nos es dado divisar de lejos. ¿Por qué diría eso? ¿Qué está diciendo Borges ahí del gato? No. ¿Qué es la pantera? Díganlo sin miedo. ¿Por qué? El gato es la pantera. ¿Y por qué los asimila con la pantera? Ok, tiene cierto salvajismo. Hay un dicho que dice, como el humano quería acariciar el león, Dios inventó el gato. ¿No? La idea de que el gato, a pesar de su tamaño, sigue siendo imponente, como una pantera, o una pantera que te llena de preguntas, ¿no? Pero los gatos también son animales misteriosos, porque no son tan expresivos gestualmente, son expresivos, pero como los perros. Entonces dice, tú tienes el secreto, ¿no? El secreto del gato, la mirada. Entonces, nosotros podemos leer un poema sobre un animal, acá yo traje de un gato, y preguntarle por qué la persona describe así, siempre un poema positivo, ¿no? Y luego pedirle a nuestros estudiantes que escriban un poema sobre un animal, un perro, un león. Entonces, le enseñamos a valorizar los aspectos positivos y a veces desconocidos o pasados por alto o ajenos a nosotros de los animales con los que convivimos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una actividad sencilla. Y la última actividad, la llamé, estaba inspiradísimo, lo puse emocionario animal. Emocionario como un conjunto de emociones, ¿no? Como una biblioteca, como un glosario. Esto ya para el segundo ciclo. No, entonces, le mostramos una serie de imágenes, un afiche, o lo que sea, y le mostramos, por ejemplo, la separación de una cría de elefante de su madre. Qué sé yo, la parte de Dumbo, cuando a Dumbo lo sacan de su mamá. Un león enjaulado. Una gatita lamiendo a sus crías recién nacidas, bañándolas. Un caballo protegiendo con su cuerpo a un cordero de la lluvia. Entonces le mostramos esta serie de imágenes y le preguntamos ¿qué sentimientos creen que representan estas imágenes? ¿Qué sé yo? La separación del elefante, de la cría del elefante de la madre, el miedo puede ser, ¿no? El león enjaulado, tristeza. La gata bañando a sus crías, amor. El caballo protegiendo con su cuerpo a otra especie como un cordero de la lluvia, ternura o compañerismo. ¿Qué tratamos de marcar con esto? Primero, que los animales son capaces de sentir lo mismo que nosotros. Segundo, que la manera en que lo comunican no es necesariamente con el lenguaje, que puede ser con la conducta. Tercero, que no necesitamos ser de especies distintas para tratarnos bien. Que no necesitamos ser de la misma especie. Ahí está, no, especie distinta. De la misma especie para tratarnos bien. ¿No? Y ahí pueden poner más imágenes, ¿no? Pueden buscar todo. El día, por ejemplo, me piden trabajar con emociones. Bueno, pueden trabajar con esto. Y metiste ética animal. ¡Pah! Sí, cajón. Bueno, ¿qué les parece? ¿Creen que son útiles estos ejemplos que le he dado? ¿Les pueden servir? ¿Ven cómo se puede aplicar estos contenidos con pequeñas acciones y pequeños elementos en particular? No es una gran complejidad. A veces
para trabajar un concepto basta con reconocerlos. El jueves que viene, el miércoles que viene, el pasado mañana, el jueves para lo de Pay. El miércoles tienen que presentar la microsecuencia. ¿Quieren que repasemos la...? El miércoles 6 del 9 a las 17:30 horas, en esta aula, hay que presentar la actividad, la primera actividad práctica llamada microsecuencia. ¿Quieren que repasemos la consigna? Pero la mandaba al grupo, ¿eh? Sí. La pueden mandar que yo tratar. ¿Usted tiene el programa? Sí. Está en el programa. Ah, bien. ¿Ha leído el programa? Tiene que leer el programa. Consejo para cualquiera: muchas de las dudas se resuelven leyendo el programa. Pero podemos repasar la consigna para que quede claro, si les parece. Bueno, la consigna consta de dos partes: la parte pedagógica y la parte filosófica. La parte pedagógica dice básicamente que tienen que crear una microsecuencia donde realicen una sola actividad que dure como mucho 10 minutos, creo que máximo 15 puse, pero bueno, digamos 10, entre 10 y 15. Y tiene que tener solamente una actividad. ¿Sobre qué tema? Sobre ética, es decir, lo de Sabater o lo de ética animal. ¿Una actividad ¿Cómo? como la del poema o cualquier otra? Sí, exactamente, como la del poema. Una sola. Ahora, aparte de eso, donde ponen objetivo, problemática, capacidad, bla 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 bla, tienen que escribir un pequeño argumento entre 150 y 300 palabras. 150 es un tweet, es muy cortito, donde justifiquen por qué es importante enseñar el tema que quieren enseñar. Por ejemplo, digamos que estoy enseñando la empatía y las emociones animales. Bueno, cuando yo les di el emocionario animal, expliqué por qué se veía. Que las emociones son compartidas, que hay distintas formas de comunicar lo mismo, ¿no? Di toda una serie de argumentos de por qué es relevante enseñar esto. Es lo mismo que tienen que hacer ustedes, es eso. Si me preguntan cómo construye un argumento, en la página 16 a la 17 dice cómo escribir un argumento. Si me preguntan cómo hacer una microsecuencia, de la página 17 a la 18, de la 18 a la 19, te dice cómo hacer una microsecuencia. Lean el programa que dice cómo hacer las actividades que yo pido. Si después de leerlo aún así quedan dudas, que puede quedar, no digo que no creo que yo sea un... Es individual, como la vida misma. No tengo problema de que me manden audios con preguntas, o que me manden textos, que me consulten, que me manden borradores. No hay drama. ¿Hay que preparar el coso imprimido? No, se sube al Drive. A ver si le iba a preguntar, donde en el Drive dice trabajos prácticos, pero tiene varias carpetas. ¿Qué carpetas? ¿Qué dice la carpeta? Dice clase 1, clase 2, trabajos prácticos. Claro, y bueno, entonces hay que subirlo a la clase del trabajo práctico. La 1, la 2, la 3. Hay que subirlo al Drive. Si alguien por algún motivo no puede subirlo al Drive, se comunica conmigo y vemos cómo lo resolvemos. Qué sé yo, sacarle foto a lo que escriben y yo después lo subo. Vemos, en principio, todos lo suben al Drive. Cosas a tener en cuenta. 1.
se expone en clase, pero lo pueden subir hasta las 0 horas. Se expone en clases, lo presentan y suben el archivo al Drive hasta las 0 horas. Porque la clase no es otra a la tarde, pero el día termina a las 0 horas. Entonces lo pueden subir a las 0 horas. Me pongo a corregirlo el jueves a las 8 de la mañana, así que hasta las 7:30. Ahora, ¿qué pasa si no llegué? No se me dio, no se pudo. La vida es una porquería. ¿Qué sé yo? No sabemos cómo. De las exposiciones tienen que por lo menos 2 de las 3. Una se puede no hacer. Y si llegan tarde, digamos que se animan a exponer, pero no logran pasarlo en limpio para subirlo, súbanlo después, el viernes, el sábado, el domingo. Me avisan, lo he subido para que yo busque con el nombre de ustedes. Y lo voy a corregir igual. Quizás no tengan un 10 porque por respeto a la persona que subieron el día, pero no por eso va a estar automáticamente desaprobado. No se queden sin subir y sin enviar los trabajos. Y cuando nos ponemos tenemos que ponerlo con actividad que Sí. o sea, si por ejemplo tenemos imágenes de la actividad, tenemos imágenes. No, es todo oral, es todo oral. No tienen que traer maquetas ni muñequitos. Yo trato de que gasten lo menos posible de plata. Bien. Si usted quiere traerlo, es cosa suya, pero no se lo voy a aceptar. No. Usted puede decir, lo deseo porque quiero guardarlo para didáctica, tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo quiero, lo mío es oral. Si usted me dice, en mi clase vamos a hacer 3 drones y un camión de bomberos, yo le creo. Úselo. Mientras esté justificado y cumpla los requisitos, me da exactamente lo mismo. No digo para que se viese. Claro, pero la fantasía, si dice, yo voy a usar un camión de bomberos porque es la mejor manera, bueno, yo le creo. Acá estamos probando cómo proponer transposiciones didácticas y cómo nos posicionamos filosóficamente para eso. Bien. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, notas al pie? Bueno, yo sé que la sumo ahí, nombre en completo, Y uso y el año de... por favor que tengan los datos, porque corregir un trabajo que no tiene datos, le pongo. Yo tengo una estudiante en mi grupo de Excel que es anónimo y le pongo todas las notas anónimas a ese anónimo. Ah, no, pero lo que le digo es que han subido varios trabajos prácticos, por eso. ¿En ese link? Sí. Entonces, sin querer haber puesto el link del 2022, voy a modificar el link ¿El trabajo práctico? del trabajo práctico para hacer el 2023. Claro, eso le preguntaba, o sea, el trabajo práctico y varios carpetas, y dentro de esos carpetas hay varias secuencias. Entonces le voy a pasar quizás no le copié el link, no me di cuenta. Voy a anotarlo para no olvidarme.